11 menos cuarto de la mañana y hoy es día miércoles y como todos los miércoles cortamos la semana hablando de economía con nuestro amigo Blas Rosadilla. Blas, muy buenos días, ¿cómo te va? ¿Cómo anda Nacho? ¿Cómo anda Vane? ¿Todo bien? Todo bien Buenos acá. días, Blas. De alguna manera intentando combatir el frío que si bien ya está un poco no es tanto como el de antes del calorcito, tampoco es tan caluroso como hace unos días. Igual me imagino que lo más duro fue el partido de la noche. No, no, me clavaste una daga en el corazón, sí, sí. Sí, bastante duro. Bastante duro el partido de anoche. Sin palabras. No tengo mucho para decir encima porque además no es que jugamos muy mal, sino que al contrario, jugó muy No bien el tuve equipo. la posibilidad de ver el partido completo, pero la cantidad de goles que cerraron fue importante. Sí, es como, viste cuando a los chicos le dicen que hacen 100 veces las mismas cosas y está bien que se sigan chocando con la misma piedra para aprender. Bueno, creo que vamos por ese camino nosotros. Ten- Tendríamos que haber metido 100 goles y no metimos ninguno, así que bueno. Pero bueno, Blas, comentanos a ver qué nos trajiste para hoy de economía. Bueno, hoy vamos a seguir hablando un poco del tema del endeudamiento, del endeudamiento externo e interno, un poco siguiendo con lo que vino siendo de los temas principales de la semana pasada y que siguen siendo tema de esta semana, que un poco lo que tuvo que ver con el endeudamiento en Rosario, que no fue aprobado en el Consejo, Ujú. y los reclamos y la imputación hacia Caputo por el bono de los 100 años. Ajá. Nosotros el tema de Rosario lo estuvimos desarrollando acá, pero quizás la parte, la arista más política, más todo lo que tenía que ver con las negociaciones para dar el sí, para dar el no, lo que fue el voto de Ciudad Futuro en la comisión de presupuesto, después lo que fue el no del PRO, el no rotundo no me acuerdo, comisión de gobierno me parece, que fue lo que terminó de alguna manera fracasando la idea del Ejecutivo Municipal de poder endeudarse para el financiamiento de obras. Exactamente. Bueno, yo básicamente quería plantear algunas cuestiones más técnicas, por ahí más surgidas desde la teoría económica respecto a lo que implica la deuda en la deuda de un Estado, ¿no? Ujú. O la deuda de algún gobierno. Primero es importante distinguir en si cuando uno toma deuda lo hace en el mercado interno o en el mercado externo. Ajá. Cuando uno está cuando el Estado toma deuda interna, es decir, emite bonos para que los residentes de un país lo compren, ¿no? Para ser financiado por fondos locales, esto no implica una traslación futura de esa carga de la deuda, pero genera una redistribución del ingreso. ¿Esto por qué? Aquellas personas que tengan ahorro y compren ahorro que por supuesto no estén destinando a ninguna otra actividad productiva, sino que sería fondos que, por decirlo de una manera, están ociosos en la economía, Mm. esos compradores de bonos se van a beneficiar con el interés que pague el Estado por esa deuda. Pero se verá que será una redistribución del ingreso de aquellos que sean los encargados de pagar los impuestos, de los contribuyentes. Entonces, un crédito interno, una toma de deuda en el mercado interno implica una redistribución del ingreso entre aquellos tomadores de bonos y los contribuyentes. Ujú. En cambio, cuando un gobierno toma deuda externa, esos fondos no provienen de la economía interna, o sea, se están hay una mayor cantidad de capitales que ingresan a la economía. Claro. Pero ¿qué sucede? En este caso hay se puede decir que hay una carga sobre la generación futura. También hay que tener en cuenta en qué se utilizan esos recursos. Si son recursos que se utilizan para pagar gasto corriente, como un poco está sucediendo con el gobierno nacional, que se está financiando a largo plazo para cubrir su déficit presupuestario anual,
es claramente una transferencia intergeneracional de la carga de esa deuda, porque se están beneficiando los contribuyentes de hoy porque no ven un incremento en los impuestos, no tienen que pagar más impuestos, sino que el déficit se paga mediante mayor deuda, pero los intereses de esa deuda y la reposición de capital que se debe hacer en el futuro lo realizarán los contribuyentes de las próximas generaciones, ¿no? Cada vez de alguna manera poner un parche, ¿no es cierto? Es tapar un pozo de ahora, pero que de alguna manera lo vas a seguir teniendo. Claro, sí, por supuesto. Es cubrir un faltante de caja, por decirlo, un desequilibrio financiero en el periodo actual, con una deuda que es patear la pelota para adelante y que se encarguen los que vengan después. Claro, poníamos el ejemplo la semana pasada de lo que era endeudarse para pagar la luz, por ejemplo. Claro, Digamos, el mes que viene la va a tener que volver a pagar. Exactamente. Y cuando en este caso más largo es el plazo, más largo el plazo son más años en los que hay que pagar intereses. También hay que tener en cuenta si esos intereses se pagan en dólares, la posibilidad de adquirir dólares de un país. Ahí ya no estamos metiendo por ahí un poco en otro tema, pero lo hemos hablado de incentivar la capacidad exportadora de un país para generar las divisas, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué hay que considerar también el destino del gasto en el endeudamiento? Porque esto mucho tiene que ver si se utilizan para un gasto corriente o para un gasto de capital. Un gasto de capital es una inversión, básicamente, algo que va a generar un beneficio en el futuro. Claro. Entonces, por ejemplo, si nosotros un gobierno toma deuda externa para generar autopistas que conecten dos centros productivos, para que conecte un foco industrial con una ciudad de forma de poder trasladar los productos y generar una mayor demanda y que eso incentive una mayor producción. Ahí eso generaría ingresos en el futuro, entonces la carga generacional sería menor, porque los reales beneficiarios de esa deuda serían las generaciones futuras que se vean beneficiadas por la construcción de esa autopista, que son obras que no se hacen de un día para el otro, ¿no? Sí, claramente no es lo mismo, digo, se ve claramente la diferencia entre la toma de deuda cuando es para cubrir otra deuda, si se quiere, para cubrir un bache, para pagar gastos corrientes, que cuando es para una inversión que tiene un beneficio, que tiene una suerte de contraprestación, si se quiere, a futuro. Hay gente claramente beneficiada con eso y que además te puede proveer frutos en el futuro. Claramente, y más aún cuando esa inversión, por ejemplo, en una empresa pública o una inversión que busque incrementar la productividad del sector exportador, por ejemplo, que sea que genere recursos para el Estado que le permitan pagar esa deuda. Uh-huh. Sí, decime. No, que ahí eso es una forma de asegurar el posible pago de esa deuda en el futuro. Claro. Lo que fue acá en Rosario, bueno, desde el Ejecutivo Municipal argumentaban claramente que el endeudamiento externo era para construir obras. Después está el debate si eso efectivamente se va a realizar o se iba a realizar o no. En cuanto al gobierno nacional, ¿qué argumentaban? ¿Para qué era supuestamente ese bono a 100 años? No había un argumento claro del gasto. Yo, como lo dije la semana pasada, creo que tenía más que ver con mostrar un posicionamiento político y una posición respecto al mercado de capitales internacionales, de que el país está pensando en el largo plazo, se proyecta a largo plazo y tiene la capacidad de generar más certidumbre en el mercado respecto de sus políticas económicas, ¿no? Claro. Y un poco insertarse un poco más en el mundo de la finanza, en el mercado internacional de capitales. Uh-huh.
pero no el plan Belgrano, por ejemplo, que era un plan importante de obra pública, todavía está en veremos y este bono no tuvo relación con ese tema, por ejemplo. Claro. Ujú. Otra de las cuestiones que para tener en cuenta respecto al endeudamiento público, por ejemplo, en el caso de ser una deuda interna, que se toman fondos de los ahorristas locales, es o si se toma de los bancos, por ejemplo, si ese ahorro tenía las posibilidades de ser invertido en el sector privado o si era ahorro ocioso, ¿no? Y cuál rendimiento podría obtener la inversión que realiza el Estado o la inversión que realiza el privado. Hay un fenómeno en economía que se llama efecto de desplazamiento, crowding out, que habla de que cuando el Estado pide cada vez más deuda, su déficit se incrementa y necesita tomar cada vez más deuda, las tasas de interés aumentan por una cuestión de oferta y demanda. Mientras mayor sea la demanda de fondos por parte del Estado, en este caso, o de la economía en general, mayor es la tasa de interés, y eso genera que los productores privados, los inversionistas, los emprendedores que necesiten financiamiento para poder realizar sus actividades, tengan que pagar una tasa mayor por adquirir esos fondos, y es posible que no la puedan pagar y queden fuera del mercado, fuera de la capacidad de tomar fondos, y hay actividades productivas que serían beneficiosas para el país que no se realicen. Uh-huh. También otra cuestión a tener en cuenta es el peso de los intereses sobre el presupuesto. Ya, sí, fundamental, quizá. Una de las cuestiones que por ahí, leyendo el tema del endeudamiento en Rosario, uno de los temas que fue poco discutido o en la mayoría de los medios no se tocó, es a qué tasa se pretendía endeudarse Rosario, ¿no? No, es cierto, no se abarcó tanto la parte técnica, si se quiere, mediáticamente hablando, ¿no? Sino que se hizo más hincapié en la cuestión política. Claro, es eso también lo que sucede actualmente. Está estos temas que pueden ser económicos y que tienen una parte técnica a tener en cuenta, se focalizan en cuestiones políticas, más sobre todo en un periodo cercano a las elecciones. Uh-huh. Claro. ¿Y vos tenés el dato más o menos de cómo era esa parte técnica, digo, de los intereses, la tasa? Rosario pretendía endeudarse a 10 años y buscaba conseguir una tasa de entre el 6,2%, que era una tasa a la que se endeudó la provincia de Santa Fe, a la que colocó deuda la provincia de Santa Fe hace unos meses, y un 7,9%, que es una tasa que pudo conseguir la ciudad de Córdoba. Uh-huh. Más o menos es una buena tasa, digo, era una buena oferta. Es una tasa de referencia para la situación argentina actual. Pensemos que el Estado Nacional se está financiando una tasa mucho menor. El Estado Nacional se financió a un 7,9%, pero a 100 años. Claro. A Rosario buscaba una tasa un poquito menor, pero a 10. Pensemos que a un plazo mayor el riesgo es mucho mayor, por eso las tasas son mayores. Un componente de la tasa de interés que un prestador cobra o que fija tiene que ver con el riesgo del deudor, ¿no? Claro. Y a mayor plazo ese riesgo se vuelve mayor. Uh-huh. Y otra de las cuestiones que se argumentaron en el debate respecto al endeudamiento a Rosario, que uno de los argumentos que marcaba Boazo era el tema de el desvío de fondos asignados a las obras públicas que se destinaban a otras partidas y cuestiones por el estilo. Por eso extraje de un libro de un chileno que se llama Ernesto Fontaine, que es un
un especialista en lo que se llama evaluación social de proyectos de inversión, que es una forma de evaluar, de analizar cuán beneficioso sería para una sociedad un proyecto de inversión, pero viéndolo desde el lado del Estado, no solo desde el lado de un privado, sino teniendo en cuenta cómo un proyecto aporta al objetivo de política económica. Claro. Por ejemplo, cuando un privado hace una inversión, el salario que le paga a los trabajadores es imputado como un costo. Pero en cambio, si un gobierno tiene el objetivo de generar empleo porque hay una tasa de desempleo muy alto, ese salario que le va a pagar a los trabajadores no se imputa totalmente, sino se pone un saldo menor, un valor menor, porque está contribuyendo a su objetivo, que es aumentar el empleo, ¿no? Ahora, la forma de calcularlo es muy subjetiva, hay muchos dilemas respecto a ese tema, pero es una de las metodologías que se plantea, sobre todo a la hora de adquirir financiamiento de organismos internacionales. Claro. Este autor plantea dos historias refiriéndose a lo que es la fungibilidad de los fondos, cómo los fondos son intercambiables, ¿no? Que son todos, el fondo es el mismo para cualquier cosa y que vos lo ubiques en una cosa o otra, depende de cómo se mire, ¿no? Este autor plantea dos historias. Una plantea la historia de un agricultor que está charlando con su esposa, que su esposa le plantea que quiere viajar de vacaciones a Europa porque hace muchos años que no viajan. Y el esposo le dice que el rendimiento de la cosecha no le iba a permitir viajar a Europa porque ya tenía comprometido esos ingresos en la compra de una máquina, de una cosechadora. Uh-huh. El esposo se va, se va a trabajar, vuelve a la tarde más temprano de lo habitual y dice que a la esposa, no te preocupes, ya tenemos la reserva para el viaje a Europa. Y la esposa le dice, bueno, tampoco te haya preocupado, vos sabés que yo te voy a querer igual, que yo tampoco me enojé. Le dice, no te preocupes, no tuve que sacrificar la compra de la máquina de cosechar, porque compré el diario y vi que el ministro de Economía creó un crédito subsidiado para la compra de máquina agrícola, lo que me va a permitir utilizar los otros fondos para el viaje a Europa y incluso para comprar un auto. Ajá. Otro de los casos que plantea es el de un director de una comisión de energía atómica que habla con el ministro de Economía y que le plantea que necesita fondos para construir una bomba atómica para defenderse de las posibles agresiones de su país vecino. El ministro de Economía le plantea que no hay fondos, que no y los fondos disponibles ya están asignados en el presupuesto, que va a ser imposible. A todo esto, el militar encargado de la Comisión de Energía Atómica le pone una pistola arriba de la mesa y le dice, si necesito la bomba atómica para disuadir al enemigo, si llega a pasar algo, si tenemos una amenaza bélica, esto va a ser responsabilidad tuya y te vamos a colgar en la plaza pública. Al día siguiente, el ministro habla con el militar encargado de la Comisión de Energía Atómica y le dice, le tengo una buena noticia, ya tiene a partir de mañana disponibles los fondos para construir la bomba atómica. El militar, muy contento, le agradece y le dice, no se haya sentido amenazado por lo que dije, era un chiste, ¿no? Le dice, no hay problema, ayer hemos conseguido un crédito del Banco Mundial para financiar las construcciones de hospitales y consultorios médicos, lo que han hecho, que ya estaban
previstos en el presupuesto público, así que esos fondos fueron liberados para poder construir la bomba atómica. ¿Qué nos quiere plantear Fontaine con estas historias? ¿Qué es lo que realmente está financiando esa deuda pública? En el caso del agricultor, el crédito subsidiado, ¿está realmente financiando la cosechadora o le está financiando las vacaciones? El crédito del Banco Mundial asignado a los hospitales, ¿está realmente financiando la el crecimiento del sistema de salud o está financiando la bomba atómica? Es interesantísimo los ejemplos, están buenos, están bien planteados. Es un lindo ejemplo de otra forma de pensar o de mirar realmente detrás del propósito principal de la deuda. ¿Esto qué quiere decir? Era un poco el argumento que tenía Boazo de la subejecución de las partidas y de los traspasos de fondo entre las partidas, ¿no? Uno a la hora de poder decir si un endeudamiento está bien, está mal, tiene que hacer un análisis pormenorizado de un presupuesto de un gobierno y analizar bien cuáles son los lugares en donde se puede adquirir fondos y hacer jerarquizar las prioridades que tiene un gobierno respecto a sus políticas, ¿no? Claro, que es en realidad lo que se está financiando, como planteaba bien el ejemplo. Blas, por último, ¿qué novedades hubo respecto a lo de Caputo, su imputación respecto a el endeudamiento bono a 100 años? Bueno, fue una denuncia de un fiscal ligado al kirchnerismo que lo imputa por posibles perjuicios hacia la administración pública por el bono de 100 años. Sinceramente, la investigación todavía no empezó, claro, fue solo una denuncia muy reciente, no se sabe qué puede pasar, es difícil que avance mucho en el tema, pero por ejemplo el caso de los dólares futuros a Cristina, hoy todavía seguimos en esa discusión, y desde por lo menos el punto de vista de los especialistas en el mercado y personas de ROFEX que me han comentado que era una denuncia sin mucho sentido, pero las cuestiones políticas pesan en Argentina, así que cualquier cosa puede pasar. Claro, bueno, respecto a lo de dólar futuro, la causa que involucraba a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el argumento era que la política económica no es judiciable, son decisiones económicas, pueden salir bien, pueden salir mal, pero que no son judicializables, perdón. Exactamente, aparte ellos se supone, bueno, el dólar en enero estuvo a 15 pesos y ellos habían comprado dólar futuro en enero a 10 pesos. Pero ellos estaban apostando a que ganara Scioli. Si ganaba Scioli, probablemente el dólar futuro estaba a lo que ellos lo salieron a vender, ¿no? Claro, por eso digo, puede salir mal, puede salir bien, pero son decisiones. Pasa por eso. Por un lado, la discusión puede ser más ética que judicial, creo yo. Pero me parece que no, sobre todo por la forma de operatoria del mercado, varios miembros del ROFE con los que pude hablar por motivos de la facultad estaban bastante enojados con el tema. Claramente. Bueno, Blas, muchísimas gracias por esta columna, por esta comunicación. Muy interesante siempre hablar de lo que sucede y sobre todo cuando toca de cerca, como puede ser el caso de endeudamiento en Rosario y también lo de el bono a 100 años. Te esperamos el miércoles que viene. Hasta el miércoles próximo. Saludos. Así pasaba Blas Rosadilla, nuestro encargado de hablar los días miércoles de economía para cortar un poco la semana. En esta oportunidad